Espinosa. Gracias, presidente. Primero, hubiera sido interesante que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el 1015 y el 1073. Lamentablemente se sustrajo a la materia, que es una vergüenza que los pueblos estuvieron levantados en esa época y no se pronunció. Pero además, señor presidente, yo quiero volver a insistir. ¿Estamos ante una infracción constitucional? Sí. Estamos ante una infracción constitucional. Se ha vulnerado el artículo 66, el artículo 104, el artículo 101 de la Constitución. Pero además, señor presidente, se ha vulnerado el derecho internacional reconocido también. Pero además, señor presidente, yo quisiera precisar no solamente el tema de forma, sino también el tema de fondo. El artículo 21 del Decreto Legislativo 1090 otorga a la Autoridad Nacional Forestal, entiéndase Ministerio de Agricultura, conforme al artículo 3.3, la función de otorgar autorizaciones para realizar, entre comillas, desbosques dentro del ámbito de bosques o en áreas con presencia de cobertura boscosa para el desarrollo de operaciones petroleras, mineras, industriales o de cualquier otra naturaleza. Eso es lo que están reclamando los pueblos. Por eso están en pie. Por eso es que piden a los señores congresistas, la comunidad Ashaninka, la comunidad Wajún, la comunidad Yini, a las que nosotros hemos tenido acceso, hemos podido visitar. Ellos están pidiendo su derecho, porque precisamente el artículo 21 del Decreto Legislativo 1090 ya no les reconoce su derecho a consulta, sino que automáticamente es el Ministerio de Agricultura el que facilita la deforestación para operaciones petroleras, mineras, industriales o de cualquier otra naturaleza. Pero no solamente no se queda ahí, señor presidente, va mucho más allá. A través del Decreto Legislativo 1090 se crea OSINFOR, que va por encima de las atribuciones que tienen los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales fueron aprobados, la ley de gobiernos regionales, por una ley orgánica, y sin embargo, acá vemos que con un decreto legislativo que tiene, por supuesto, menos categoría, se vulnera este tema y pasan los gobiernos regionales a no ser consultados, y mucho menos las comunidades. Pero lo que sí es más grave, señor presidente, aquí todos decimos luchemos contra la corrupción. Pero ¿contra qué corrupción vamos a luchar si la ley, el decreto legislativo, 1090, en el artículo 9.1 habla, desconoce todas las formas de concesión que deberían hacerse de acuerdo a ley, de acuerdo a un proceso adecuado de fiscalización? Dice que la negociación directa se hace con el Estado. ¿A esto se puede llamar legislación en favor de los pueblos? Solamente esto se justifica, señor presidente, para traer más corrupción. Ahora vemos por qué es necesario ir a la suite de Canal o pasar por Palacio de Gobierno para aprobar y tener concesiones. Esto es lo que está legislándose, señor presidente. Contra esto es lo que definitivamente los señores congresistas que han leído el decreto legislativo 1090 tienen que pronunciarse solo en materia constitucional. Señor presidente, las comunidades de Atalaya, del Alto Cenepa, las comunidades de Yurimaguas están de pie 35 días. Este Congreso no puede ser sordo, no puede seguir legislándose en contra de los pueblos. Sería interesante que nosotros como congresistas les hubiéramos consultado y les hubiéramos preguntado si ellos quieren que el gobierno negocie directamente, si quieren que las empresas negocien directamente con el Estado. Esto, señor presidente, solo trae más corrupción y, por supuesto, desconoce los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos amazónicos y también de las comunidades indígenas, porque la lucha que han emprendido los pueblos amazónicos no es una lucha solo por su territorio, solo por su dignidad, solo por la defensa de su derecho a vivir en paz, sino que es una lucha por la defensa de las tierras, también de las comunidades de las tierras. En este sentido, señor presidente, vuelvo a insistir, ¿estamos ante un decreto legislativo inconstitucional? Sí, porque es una ley de menor categoría
que se opone al artículo 66 de la Constitución, al artículo 101, al artículo 104 de la Constitución. Es una ley, además, que está, un decreto legislativo, el 1090, vulnerando el derecho internacional, y que sería una vergüenza que el país termine sentado en un tribunal internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se han vulnerado derechos fundamentales y los derechos a la consulta de los pueblos amazónicos. Gracias, señor presidente.